del cine se inició el 28 de diciembre de 1895, cuando los hermanos Louis Auguste Lumière realizaron la primera proyección pública de imágenes en movimiento. Los hermanos habían inventado lo que para muchos han calificado como la fábrica de los sueños, mientras que para otros es una fábrica para hacer dinero. El invento de los hermanos tenía como antecedente el kinestoscopio de Thomas Edison. Ellos consiguieron fabricar una cámara más portátil y funcional a partir de aquel artefacto que registraba imágenes en movimientos, aunque no era capaz de reproducirlas. Los hermanos Lumière nunca tuvieron excesivas confianzas de las posibilidades técnicas y artísticas del nuevo invento. Poco a poco estas proyecciones fueron atrayendo a un número de espectadores cada vez mayor. Pronto el particular invento fue distribuido por todo el mundo a través de la compra potente, y diferentes inventores alemanes, norteamericanos e ingleses copiaron y mejoraron el cinematógrafo. Puede decirse que a finales del siglo XIX, un amplio número de personas en Europa y Estados Unidos habían visto algún tipo de imágenes en movimiento. Por ejemplo, en el caso de la India, el cinematógrafo llegó solamente un año después de que lo inventaran los hermanos franceses. Una vez más, se comprobó su potencial económico. El cine se convirtió pronto en un espectáculo de feria barato y popular, desapareciendo por los intelectuales, pero poco a poco el cine comenzó a dejarse ver como un espectáculo de feria y ciertos intelectuales ya lo empezaban a reivindicar como un arte. A partir del año 1910 comienzan a producirse en Europa películas de mayor duración y más calidad. En Francia se adaptaron obras de Victor Hugo y Émile Zola, mientras que en Italia se consolidaba una forma de hacer el cine. En la Exposición Universal de 1900 el aparato causó una gran sensación, lo que supone el impulso definitivo para su expansión. En Estados Unidos se eliminó la marca de los hermanos franceses del cinematógrafo tras un forzoso conflicto legal, lo que marcó la separación del cine europeo y anglosajón. Por su parte sería la firma de Charles Bader lo que extendería el cinematógrafo en Berlín, Londres y Roma ante la Primera Guerra Mundial. El cine francés se había adueñado del mundo en 1913. La firma de Charles equipaba el 95% de las salas en Bélgica, el 60% en Rusia y un 50% para Alemania. Incluso durante esta época, el cine americano, pese a su producción autóctona, continuaba importando films francés. A partir de la Primera Guerra Mundial, el testigo del mayor productor de cine pasaría a manos anglosajonas. Es importante recalcar que algunas de las películas rodadas durante esa década han pasado a la historia del cine, convirtiéndose en clásicos y marcando la evolución posterior del lenguaje cinematográfico. El nacimiento de una nación en 1915 o Intolerancia en 1916 convierten a su autor David Wiens en 1915 en uno de los padres del lenguaje cinematográfico, quien concretó en estas dos películas todas las oportunidades hechas en el cine. De la misma manera pasarían a la historia Fritz Lang, Cecil DeMille, Charlie Chaplin, Freddie Moon, entre otras leyendas. Por otro lado, los países latinoamericanos fueron recibiendo el cinematógrafo al igual que en el resto del mundo a finales del siglo XIX. Las circunstancias sociales, económicas y políticas marcaron con los años su progreso cinematográfico, y en el que en tanto tuvieron que ver los promotores españoles, franceses e italianos, como la presencia de las películas estadounidenses en sus pantallas. Muy pronto el mercado de cada uno de los países comenzó a estar controlado por el cine de Hollywood. No obstante, esta situación no impidió que en diversas épocas floreciesen aportaciones que mostraron la singularidad de la producción latinoamericana, que se apoyaría a lo largo del tiempo y en gran medida en la coproducción entre países de habla hispana. El cine latinoamericano padeció el problema del aislamiento económico entre los distintos países, lo que impidió la creación de un mercado latino de cine, de manera que la mayor parte de su producción dependía de la capacidad económica de cada país y del tamaño de sus mercados internos. Desde el origen del cine sonoro en el año de 1930 hasta 1996, el 89% de la producción total cinematográfica se concentró solo en tres países: Argentina, Brasil y México. Hasta mediados del
del siglo XX, el cine mexicano y en menor medida el argentino tuvieron una considerable presencia latinoamericana, con exponentes como Cantinflas o Libertad Lamarque. Pero a partir de la década de los 60, la presencia internacional del cine mexicano y argentino desapareció. Es entonces cuando surge la noción de cine latinoamericano, como una manifestación artística emparentada, no tanto por el idioma sino por temáticas y propuestas estéticas emparentadas, así como por la perspectiva de construir un mercado de cine latinoamericano integrado por espectadores con la necesidad de verse a sí mismos. Por otro lado, la historia del cine en Venezuela se inicia un 28 de enero de 1897, con los estrenos de dos películas en blanco y negro y no sonoros, realizadas en Venezuela, que fueron Muchachas bañándose en la laguna de Maracaibo y Un célebre especialista sacando muelas en el Gran Hotel Europa, de Manuel Trujillo Durán. Ambas se presentaron en el Teatro Baral de Maracaibo del estado Zulia. En el año de 1925 se inaugura el Cine Ayacucho, que es la primera gran sala de cine con capacidad para 1.300 puestos. En 1927 el presidente Juan Vicente Gómez instala los laboratorios nacionales del Ministerio de Obras Públicas en Maracay, y en el año de 1928 en Barquisimeto, Amabilis Cordero funda los estudios cinematográficos Lara. El inicio del cine sonoro en Venezuela es para el año de 1934, donde se iniciaron los primeros intentos sonoros con la película La Venus de Nácar, de Efraín Gómez, pero fue en el año de 1938 que se estrenó la primera película con sonido sincrónico, Taboga, de Rafael Rivero, y el primer largometraje sonoro de Venezuela fue El rompimiento, de Delgado Gómez, y así mucho más. El cine en Venezuela sigue creciendo a pasos agigantados.